naturaleza, cuiden a los niños, cuiden a los viejos. ...180 cardenales concelebran esta misa en el inicio del papado de Francisco. Coincide esta fecha con la de San José. Por lo tanto, el evangelio que se leerá hoy es el de San José y se lo hará en griego. Esto es lo que ha hecho conocer el portavoz vaticano. Miles y miles de personas están siguiendo las alternativas de esta misa que marca un momento histórico. El primer papa argentino y latinoamericano. A todos los hombres y mujeres de buena voluntad, seamos custodios de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente. No dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este nuestro mundo. Francisco pronunció su primera homilía en italiano y le habló a los hombres con poder que lo rodean hoy en esta misa. Les dijo, no hay que tenerle miedo a la bondad, no hay que tenerle miedo a la ternura. El poder tiene que ver con la tarea del servicio. La tarea de todos se emparenta con la tarea de San José, la de la custodia desde la cotidianeidad de los bienes que nos han sido dados, la custodia de la creación. Se paró muy especialmente en la idea de custodiar el medio ambiente y les pidió a todos, a los que tienen poder, a los que tienen que ejercer con dureza su rol, que no le tengan miedo a la bondad, que no le tengan miedo a la ternura, que trabajen para construir esperanza, que generen las condiciones para que el hombre común tenga la posibilidad de la esperanza. Habló del poder y de no olvidar que el poder es la vocación del servicio, del servir al otro. Y al terminar les pidió muy especialmente a todos los que hoy están rodeándolo, acogiéndolo aquí en la plaza, que recen por él. Bueno, si hay alguien que debe estar conmovidísimo y emocionado es Padre Marcó. ¿Cómo fue todo esto? Y yo creo que me voy a ir dando cuenta con el paso de los días. Cada día que pasa y uno acá más todavía cae un poquito más. Yo hoy al mediodía directamente ya no me quedé sin voz, no podía ni hablar, ¿no? Ahora, él no lo esperaba. No, él no lo esperaba, él se fue, como yo digo, se fue jubilado a Buenos Aires porque estaba esperando que bueno, el nuevo Papa o el Papa le aceptara la renuncia, porque yo había cumplido 75 años en Buenos Aires. Y bueno, cómo se dan las cosas en la historia, ¿no? La renuncia de Benedicto XVI, ningún periodista lo ponía a él como gran chance, salvo Sergio Rubín de Clarín. Decía que tenía posibilidades. Trato de imaginarme ese momento dentro del cónclave, él solo, porque en definitiva uno está solo, está bien, estará con su oración, pero... Yo te digo, comparado con la vez anterior, yo creo que sus circunstancias eran diferentes. Y me parece que cuando uno le mira el rostro, es como que era el momento, ¿viste? La vez anterior, que bueno, no sabemos qué pasó, pero decían tanto que había sacado tantos votos y demás. No era el momento, él estaba todavía con mucha cosa por hacer en Buenos Aires y yo creo que él ahora es como que estaba maduro para esto, ¿no? ¿Qué dice, alguien que lo ha conocido tanto y tan de cerca y tanto en la vida diaria, en la cotidianeidad, qué ve en ese hombre que hoy aparece ahí con el nombre de Francisco? Y yo lo que veo es una esperanza enorme, ¿no? Ayer en el subte charlaba con una señora, una italiana que tenía sentada al lado, y entonces me contaba que estaba muy contenta por la designación nos felicitaba y decía que bueno, que se le veía un hombre bueno, dice, y él se acerca a la gente.
A mí me da la impresión de que él va a ser como el párroco del mundo, me dice, ¿no? Y me pareció una definición de una ternura, ¿no? Porque la verdad es que lo que uno siente en Jorge Bergoglio es un párroco, es un cura. Tiene una capacidad enorme para expresar cosas extremadamente profundas que tienen que ver con la elaboración de alguien con mucha espiritualidad, pero muy sencillamente. Pero así era Jesús, ¿no? Cuando uno lee el Evangelio se maravilla de que el Señor tenía esa capacidad de hablar a la gente del campo, de la semillita que crecía y que caía en la piedra, y la gente lo entendía en su lenguaje, no es que no tuviese cosas teológicas más profundas para decir, pero bueno, mira, Lucio Ojera, que fue un gran teólogo de Buenos Aires, había sido unos 10 teólogos asesores de Pablo VI, decía, cuando uno es joven enseña más de lo que sabe. Cuando uno va madurando, enseña lo que sabe, y cuando se vuelve sabio, enseña lo que el otro puede entender. Y yo creo que ese algo maravilloso que tiene ahora el Papa Francisco es que él habla a la gente lo que la gente puede entender. El otro día con el Ángelus le habló del perdón, ¿no? Y de este ejemplo de la viejita que le decía que Dios perdona siempre. Bueno, no sé, a mí me viene a la memoria Jesús, ¿no? Son parábolas nuevas, ahora, pero... Mucha gente también se pregunta si va a poder con esta estructura, si va a poder seguir manejándose con esa frescura y si va a poder realmente ponerla a la iglesia en esa zona de luz que mucha gente reclama. Mira, en qué pocas horas ya lo está haciendo, ¿no? Y yo creo que... decía Teresa de Calcuta que las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Y lo que uno tiene la sensación es que el ejemplo del Papa Francisco va a hacer que muchas cosas de esta estructura cambien, ¿no? O sea, uno veía hoy salir, por ejemplo, del Vaticano, no sé, montones de autos lujosos. No sé, pienso que a lo mejor un cardenal se empieza a sentir un poquito de vergüenza de usar ese auto, que no, va a querer uno más sencillo. Y claro, porque está bien. Porque te pone de frente. Te pone como en una situación incómoda, ¿no? La realidad es que, bueno, él es... A mí, yo siempre digo esto porque él es así, pero él nunca ha sido austero, hiriente, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando yo le decía, ¿pero qué le digo? ¿Por qué todo el tiempo que me pregunta que viajas en transporte público? Y entonces me dice, pues yo más rápido. No es que me decía, no, yo no uso auto con chofer porque el auto con chofer es para gente... No, a él le parecía que llegaba más rápido. ¿Y por qué no vivís en la casa de los arzobispos en Vicente López? Y porque la realidad es que yo prefiero estar, como cualquier cosa, vivir donde trabajás, ¿viste? Como que, no sé, hay cosas que son como prácticas. Entonces a mí me parece que él ya en estos días está yendo... Acá antes había montones de entradas para personas conocidas de... Y él ya eso lo suprimió en esta misa de hoy. Hoy había nada más que el lugar reservado para jefes de Estado, obviamente por un problema de seguridad, para las delegaciones extranjeras que venían con esos jefes de Estado, para los sacerdotes que tenían que celebrar cerca del altar, y el resto de la valla estaba puesta para que viniera la gente. El que llegó más temprano tuvo el primer lugar. Entonces me parece que y esto es lo que pasa en Buenos Aires. Y, entonces... y para nosotros y para los argentinos, o para las puertas para adentro, donde tantas tensiones ha habido últimamente. Y yo creo que nos tiene que traer un bañito de paz, ¿no? Francisco que dice, haz de mí un instrumento de tu paz, donde haya odio, ponga yo amor, donde haya desesperación, ponga yo esperanza. No sé, a veces viste, yo tengo esta sensación que, me decía una vez, mira, a veces cuando nos pasa que en la familia, ¿no? Cuando uno discute por algo, y más que nosotros muchos tenemos, yo no tengo, pero hay muchos argentinos que tienen sangre italiana, viste que por ahí uno se agarran unas discusiones que parece que se acabó el mundo, y la realidad es que está discutiendo por cosas que no, a veces son graves, otras veces no lo son tanto, pero cuando alguien te toca la familia de afuera, todos los hermanos se abroquelan, ¿no? Y acá me parece que nos tiene que pasar lo mismo. A mí me da un poco de vergüenza que estas peleas internas nuestras, que en el exterior a mí me decía la de los corresponsales extranjeros, no entendían, ¿cómo? Y bueno, pero somos argentinos y a la verdad, somos un poquito locos, un poquito difíciles de entender, pero somos buena gente. ¿Dónde sos? ¿Dove sei? De dove sono metà italiano, metà argentino. ¿Pero dónde vives? Acá in Roma. Ah, metà italiano da Roma. ¿Y por qué mitad argentino? De mi abuelo. Ah, muy bien. Mi abuelo era de Buenos Aires. ¿Te sentís como un parte? Sí, porque yo puedo entender realmente la gente que de tan lejos tiene una esperanza en fondo del corazón. Pero un cambio real de una iglesia que debe ser una iglesia
que mira al hombre y no la estructura magnífica de la iglesia, porque Dios está en el fondo del corazón, no está afuera. Dios es amor. Este Papa espero que puede dar un mensaje de revolucionario de amor, de revolución amorosa. Bueno, ojalá pueda. ¿Lo dejarán hacerlo? Ojalá. ¿Podrá hacerlo? Siempre, el hombre puede hacer lo que quiere, solamente tiene que tener el coraje y la voluntad para hacer las cosas. ¿Tu nombre? Marcello. Marcello. Grazie, ciao. Buona giornata. Aquí toda la maravillosa organización de esta mañana que transformó este lugar en un sitio que parecía salido de un cuento. Ya ha tomado la cotidianeidad de la Ciudad del Vaticano. La plaza sigue impregnada, como te decía, de emociones. La gente vivió todo esto con un altísimo grado de respeto a la ceremonia, pero con mucha, mucha emoción. Tuvimos la posibilidad de vivir todo desde arriba de la columnata, donde había un lugar especial para la prensa, y verlo de arriba y después bajar y meternos entre la gente, que fue una experiencia hermosa. En lo personal, destacar, me parece, la homilía. El Papa hoy dio su homilía en italiano. Es el día de San José, y como es el día de San José, se basó en el Evangelio del día, y ese Evangelio remite a la figura de ese santo. Por eso habló de la custodia, y cuando habló de custodia quiso decir cuidar a los otros, cuidar a los más pequeños, cuidar a los vulnerables, y cuidarlos con la sencillez y con los gestos de la cotidianidad. Un poco la señal que delinea su propia personalidad ahora como Papa. Pero me parece que también hoy Francisco dijo algunas cosas muy inquietantes en la homilía, porque nos llamó a todos a cuidar nuestros sentimientos, a cuidarlos de los sentimientos que envilecen la vida, que la ensucian. ¿Y cuáles son esos sentimientos? Dijo él. En principio, el odio, en principio la soberbia y el rencor. Dijo, refiriéndose, y nombró a los hombres que tienen poder, y estaba rodeado de hombres poderosos. Había 130 jefes de Estado, había príncipes, había princesas, había reinas, había también dignatarios de la Iglesia, había empresarios de altísimo nivel que tienen la capacidad económica de mover el mundo, y los miró a ellos y les dijo: a todos nos comprende la responsabilidad de cuidar lo creado, de cuidar el ambiente, de proteger a los más débiles, a los más pobres, a los que no pueden bastarse a sí mismos. Pero antes que nada tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Ese fue el sentido de la homilía. ¿Cuidarnos de qué? Justamente de los sentimientos que ensucian la vida. ¿Y cuáles son esos sentimientos? Él lo dijo con toda claridad. Son el odio, el rencor y el resentimiento, y la soberbia, el pecado de la soberbia. También se refirió después a la necesidad de alentar la esperanza, de dejar abiertos los canales que le permitan a la gente pensar optimista con respecto al futuro, esperar cosas. Esa fue la idea del Evangelio de hoy. Y recurrió a una palabra italiana que tiene su traducción desde ya en el español, que es la palabra tenerezza, que quiere decir ternura. No le tengan miedo, le dijo sobre todo a los hombres que tienen poder político o económico, no le tengan miedo a la bondad, ni le tengan miedo a la ternura. Sean capaces de expresar ternura, porque la ternura, lejos de ser un rasgo de las personas débiles, denota fortaleza. Solo aquel que es capaz de sentir ternura por el pequeño es un ser fuerte, porque se puede entregar al otro. Y habló también una vez más del poder. Dijo que el poder es el servicio del otro, es algo que se recibe, que uno recibe casi como un don para administrar y ponerse al servicio del otro. Creo que en esta homilía, que se basó en el Evangelio que corresponde al día de San José, y donde también se remitió a San Pablo, está delineando lo que él cree, me parece a mí, que son los rasgos centrales de lo que va a poder transmitir como Papa. Hemos estado hablando con la gente y le preguntábamos, ¿no? Mucha gente dice, ¿podrá cambiar la Iglesia, producir los cambios que la Iglesia demanda, poder hacerse cargo de todo esto? Y bueno, y la verdad es que todos dicen, ya con los que nos está dando, refrescándonos estos valores, nos sentimos como muy llenos de energía.
Cuídense entre ustedes. No se hagan daño. Cuídense. Cuídense la vida. Cuiden la familia. Cuiden la naturaleza. Cuiden a los niños. Cuiden a los viejos. Tenemos los 11 shoppings más importantes de Argentina. Tenemos un público cautivo de consumidores que nos visita con un objetivo, comprar. Y tenemos primeras marcas que están con un propósito, vender. Absa Media. Juntamos las ganas de comprar con las ganas de vender. Bancor, www.bancor.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000.